Hey, hola a todos, bienvenidos de vuelta a su canal Lectura en Voz Alta. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión, continuamos con el libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens, como ya lo vieron en el título, y hoy les leeré el capítulo 31. Espero que lo disfruten. Comencemos. Capítulo 31. A nuestra llegada a Dinamarca, encontramos al rey y a la reina de aquel país sentados en 2 sillones y sobre una mesa de cocina, celebrando una reunión de la corte. Toda la nobleza danesa estaba allí, al servicio de sus reyes. Esa nobleza consistía en un muchacho aristócrata que llevaba unas botas de gamuza de algún antepasado gigantesco, en un venerable par de sucio rostro que parecía haber pertenecido al pueblo durante la mayor parte de su vida, y en la caballería danesa, con un peine en el cabello y un par de calzas de seda blanca, y que en conjunto ofrecía aspecto femenino. Mi notable conciudadano permanecía tristemente a un lado con los brazos doblados, y yo sentí el deseo de que sus tirabuzones y su frente hubiesen sido más naturales. A medida que transcurría la representación, se presentaron varios hechos curiosos, de pequeña importancia. El último rey de aquel país no solamente parecía haber sufrido tos en la época de su muerte, sino también habérsela llevado a la tumba, sin desprenderse de ella cuando volvió entre los mortales. El regio aparecido llevaba un fantástico manuscrito arrollado a un bastón y al cual parecía referirse de vez en cuando, y además demostraba cierta ansiedad y tendencia a perder esta referencia, lo cual daba a entender que gozaba aún de la condición mortal. Por eso tal vez la sombra recibió el consejo del público de que lo doblase mejor, recomendación que aceptó con mucho enojo. También podía notarse en aquel majestuoso espíritu que, a pesar de que fingía haber estado ausente durante mucho tiempo y recorrido una inmensa distancia, procedía con toda claridad de una pared que estaba muy cerca. Por esta causa sus terrores fueron acogidos en broma. A la reina de Dinamarca, dama muy regordeta, aunque sin duda alguna históricamente recargada de bronce, el público la juzgó como sobrado adornada de metal. Su barbilla estaba unida a su diadema por una ancha faja de bronce, como si tuviese un grandioso dolor de muelas. Tenía la cintura rodeada por otra, así como sus brazos, de manera que todos la señalaban con el nombre de Timbal. El noble joven que llevaba las botas ancestrales era inconsecuente al representarse a sí mismo como hábil marino, notable actor, experto cavador de tumbas, sacerdote y persona de la mayor importancia en los asaltos de esgrima de la corte, ante cuya autoridad y práctica se juzgaban las mejores hazañas. Esto le condujo gradualmente a que el público no le tuviese ninguna tolerancia y hasta al ver que poseía las sagradas órdenes y se negaba a llevar a cabo el servicio fúnebre, a que la indignación contra él fuese general y se exteriorizara por medio de las nueces que le arrojaban. Últimamente, Ofelia fue presa de tal locura lenta y musical que cuando en el transcurso del tiempo se quitó su corbata de muselina blanca, la dobló y la enterró, un espectador huraño que hacía ya rato se estaba enfriando su impaciente nariz contra una barra de hierro en la primera fila del público, gruñó: «Ahora que han metido al niño en la cama, vámonos a cenar». Lo cual, por lo menos, era una incongruencia. Todos estos incidentes se acumularon de un modo bullicioso sobre mi desgraciado conciudadano. Cada vez que aquel irresoluto príncipe tenía que hacer una pregunta o expresar una duda,
El público se apresuraba a contestarle. Por ejemplo, cuando se trató de si era más noble sufrir, unos gritaron que sí y otros que no. Y algunos, sin decidirse entre ambas opiniones, le aconsejaron que lo averiguara echando una moneda a cara o cruz. Esto fue causa de que entre el público se empeñase una enconada discusión. Cuando preguntó por qué las personas como él tenían que arrastrarse entre el cielo y la tierra, fue alentado con fuertes gritos de los que le decían «atención». Al parecer, con una media desarreglada, desorden expresado, de acuerdo con el uso, por medio de un pliegue muy bien hecho en la parte superior, y que, según mi opinión, se lograba por medio de una plancha. Surgió una discusión entre el público acerca de la palidez de su pierna y también se dudó de si se debería al susto que le dio el fantasma. Cuando tomó la flauta, evidentemente la misma que se empleó en la orquesta y que le entregaron en la puerta, el público, unánimemente, le pidió que tocase el Rule Britannia, y mientras recomendaba al músico no tocar de aquella manera, el mismo hombre huraño que antes le interrumpiera, dijo: «Tú, en cambio, no tocas la flauta de ningún modo, por consiguiente, eres peor que él». Y lamentó mucho tener que añadir que las palabras del señor Wopsle eran continuamente acogidas con grandes carcajadas. Pero le esperaba lo más duro cuando llegó la escena del cementerio. Este tenía la apariencia de un bosque virgen. A un lado había una especie de lavadero de aspecto eclesiástico, y al otro una puerta semejante a una barrera de portazgo. El señor Wopsle llevaba una capa negra, y como lo divisaran en el momento de entrar por aquella puerta, algunos se apresuraron a avisar amistosamente al sepulturero, diciéndole: «Cuidado, aquí llega el empresario de pompas fúnebres para ver cómo va tu trabajo». Me parece hecho muy conocido en cualquier país constitucional que el señor Wopsle no podía dejar el cráneo en la tumba, después de moralizar sobre él, sin limpiarse los dedos en una servilleta blanca que se sacó del pecho. Pero ni siquiera tan inocente e indispensable acto pasó sin que el público exclamara a guisa de comentario: «¡Mozo!». La llegada del cadáver para su entierro, en una caja negra y vacía, cuya tapa se cayó, fue la señal de la alegría general, que aumentó todavía al descubrir que entre los que llevaban la caja había un individuo a quien reconoció el público. La alegría general siguió al señor Wopsle en toda su lucha con Laertes, en el borde del escenario y de la tumba, y ni siquiera desapareció cuando hubo derribado al rey desde lo alto de la mesa de cocina, y luego se murió, pulgada a pulgada y desde los tobillos hacia arriba. Al empezar habíamos hecho algunas débiles tentativas para aplaudir al señor Wopsle, pero fue evidente que no serían eficaces, y por lo tanto desistimos de ello. Así pues, continuamos sentados, sufriendo mucho por él, pero, sin embargo, riéndonos con toda el alma. A mi pesar, me reí durante toda la representación, porque realmente todo aquello resultaba muy gracioso. Y no obstante, sentí la impresión latente de que en la alocución del señor Wopsle había algo realmente notable, no a causa de antiguas asociaciones, según temo, sino porque era muy lenta, muy triste, lúgubre, subía y bajaba, y en nada se parecía al modo con que un hombre,
en cualquier circunstancia natural de muerte o de vida, pudiese expresarse acerca de algún asunto. Cuando terminó la tragedia y a él le hicieron salir para recibir los gritos del público, dije a Herbert: «Vámonos enseguida, porque de lo contrario corremos peligro de encontrarle». Bajamos tan aprisa como pudimos, pero aún no fuimos bastante rápidos, porque junto a la puerta había un judío con cejas tan grandes que no podían ser naturales, y que cuando pasábamos por su lado se fijó en mí y preguntó: ¿El señor Pip y su amigo? No hubo más remedio que confesar la identidad del señor Pip y de su amigo. «El señor Waldengarver», dijo el hombre, «quisiera tener el honor». «¿Waldengarver?», repetí. Herbert murmuró junto a mi oído: «Probablemente es Wopsle». «Oh», exclamé. «Sí, ¿hemos de seguirle a usted?» «Unos cuantos pasos, hagan el favor». En cuanto estuvimos en un callejón lateral, se volvió preguntando: «¿Qué le ha parecido a usted de su aspecto? Yo le vestí». Yo no sabía en realidad cuál fue su aspecto, a excepción de que parecía fúnebre, con la añadidura de un enorme sol o estrella danesa que le colgaba del cuello, por medio de una cinta azul, cosa que le daba el aspecto de estar asegurado en alguna extraordinaria compañía de seguros, pero dije que me había parecido muy bien. «En la escena del cementerio», dijo nuestro guía, «tuvo una buena ocasión de lucir la capa, pero a juzgar por lo que vi entre bastidores, me pareció que al ver al fantasma en la habitación de la reina, habría podido dejar un poco más al descubierto las medias». Asentí modestamente y los tres atravesamos una puertecilla de servicio, muy sucia y que se abría en ambas direcciones, penetrando en una especie de calurosa caja de embalaje que había inmediatamente detrás. Allí el señor Wopsle se estaba quitando su traje danés, y había el espacio estrictamente suficiente para mirarle por encima de nuestros respectivos hombros, aunque con la condición de dejar abierta la puerta o la tapa de la caja. «Caballeros», dijo el señor Wopsle, «me siento orgulloso de verlos a ustedes. Espero, señor Pip, que me perdonará el haberle hecho llamar. Tuve la dicha de conocerle a usted en otros tiempos, y el drama ha sido siempre, según se ha reconocido, un atractivo para las personas opulentas y de nobles sentimientos». Mientras tanto, el señor Waldengarver, sudando espantosamente, trataba de quitarse sus martas principescas. «Quítese las medias, señor Waldengarver», dijo el dueño de aquellas. «De lo contrario las reventará, y con ellas reventará 35 chelines. Jamás Shakespeare pudo lucir un par más fino que este. Estése quieto en la silla y déjeme hacer a mí». Diciendo así, se arrodilló y empezó a despellejar a su víctima, quien al serle sacada la primera media, se habría caído atrás con la silla, pero se salvó de ello por no haber sitio para tanto. Hasta entonces temí decir una sola palabra acerca de la representación, pero en aquel momento el señor Waldengarver nos miró muy complacido y dijo: «¿Qué les ha parecido la representación, caballeros?». Herbert, que estaba tras de mí, me tocó y al mismo tiempo dijo: «¡Magnífica!». Como es natural,
Yo repetí su exclamación diciendo también: «Magnífica, sí». ¿Les ha gustado la interpretación que he hecho al personaje, caballeros?, preguntó el señor Waldengarver con cierto tono de protección. Herbert, después de hacerme una nueva seña por detrás de mí, dijo: «Ha sido una interpretación exuberante y concreta a un tiempo. Por esta razón, y como si yo mismo fuese el autor de dicha opinión, repetí: exuberante y concreta a un tiempo». «Me alegro mucho de haber merecido su aprobación, caballeros», dijo el señor Waldengarver con digno acento, a pesar de que en aquel momento había sido arrojado a la pared y de que se apoyaba en el asiento de la silla. «Pero debo advertirle una cosa, señor Waldengarver», dijo el hombre que estaba arrodillado, «en la que no pensó usted durante su representación. No me importa que alguien piense de otra manera, yo he de decírselo. No hace usted bien cuando, al representar el papel de Hamlet, pone usted sus piernas de perfil. El último Hamlet que vestí cometió la misma equivocación en el ensayo, hasta que le recomendé ponerse una gran oblea roja en cada una de sus espinillas. Y entonces, en el ensayo, que ya era el último, yo me situé en la parte del fondo de la platea, y cada vez que en la representación se ponía de perfil, yo le decía: «No veo ninguna oblea». Y aquella noche, la representación fue magnífica. El señor Waldengarver me sonrió, como diciéndome: «Es un buen empleado y le excuso sus tonterías». Luego, en voz alta, observó: «Mi concepto de este personaje es un poco clásico y profundo para el público, pero ya mejoraré mejorará sin duda alguna». «No hay duda de que mejorará», exclamamos a coro Herbert y yo. «Observaron ustedes, caballeros», dijo el señor Waldengarver, «que en el público había un hombre que trataba de burlarse del servicio, quiero decir, de la representación». Hipócritamente contestamos que en efecto nos parecía haberlo visto, y añadí: «Sin duda estaba borracho». «Oh no, de ninguna manera», contestó el señor Wopsle. «No estaba borracho. Su amo ya había cuidado de evitarlo. Su amo no le permitiría emborracharse». «¿Conoce usted a su jefe?», pregunté. El señor Wopsle cerró los ojos y los abrió de nuevo, realizando muy despacio esta ceremonia. «Indudablemente han observado ustedes», dijo, «a un burro ignorante y vocinglero, con la voz ronca y el aspecto revelador de baja malignidad, a cuyo cargo estaba el papel. No quiero decir que lo representó, de Claudio, rey de Dinamarca. Este es su jefe, señores. Así es esta profesión». Sin comprender muy bien si deberíamos habernos mostrado muy apenados por el señor Wopsle, en caso de que éste se desesperase, yo estaba apurado por él, a pesar de todo, y aproveché la oportunidad de que se volviese de espaldas a fin de que le pusieran los tirantes, lo cual nos obligó a salir al pasillo, para preguntar a Herbert si le parecía bien que le invitásemos a cenar. Mi compañero estuvo conforme, y por esta razón lo hicimos, y él nos acompañó a la posada de Barnard, tapado hasta los ojos. Hicimos en su obsequio cuanto nos fue posible, y estuvo con nosotros hasta las 2 de la madrugada,
pasando revista a sus éxitos y exponiendo sus planes. He olvidado en detalle cuáles eran estos, pero recuerdo en conjunto que quería empezar haciendo resucitar el drama y terminar aplastándolo, pues su propia muerte lo dejaría completa e irremediablemente aniquilado, y sin esperanza ni oportunidad posible de nueva vida. Muy triste me acosté, y con la mayor tristeza pensé en Estela. Tristemente soñé que habían desaparecido todas mis esperanzas, que me veía obligado a dar mi mano a Clara, la novia de Herbert, o a representar Hamlet con el espectro de la señorita Havisham, ello ante 20,000 personas, y sin saber siquiera 20 palabras de mi papel. Bueno amigos, este fue el capítulo 31 del libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Cuéntenme qué les pareció aquí abajo en los comentarios y dejen un like, que siempre se agradece y motiva para seguir haciendo estos videos. Hasta aquí su amigo de lectura en voz alta. Esperen en una semana el capítulo 32. Hasta entonces.